Revista de prensa en Directo América con Marta Moya. Bienvenida, buenos días. Hola Rosa, feliz lunes. Igualmente, y no tan feliz porque iniciamos esta crónica con los titulares que deja un día más esta escalada, esta ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Así es, Rosa, los titulares se siguen sucediendo cuando está a punto de cumplirse un mes de esta guerra entre Israel y la milicia Hamás. Empezamos con un titular del New York Times este lunes que titula: funcionarios estadounidenses tienen miedo de que las armas que les ha pedido Israel puedan alimentar la violencia en Cisjordania ocupada. Concretamente, Tel Aviv ha pedido 24.000 rifles de asalto basados en 3 lotes que constan de 34 millones de dólares. Una operación que ya tiene luz verde y que, sin embargo, requirió la luz verde también del Departamento de Estado y la consulta al Congreso estadounidense. Tel Aviv dice que esos rifles de asalto son para que los utilice la Policía Nacional. Sin embargo, hay fuentes consultadas por este periódico, por el New York Times, que dicen que también se podrían distribuir a la población civil. La preocupación viene, concretamente porque desde el 7 de octubre en Cisjordania ocupada ha habido al menos 150 asesinatos contra palestinos cisjordanos, que vienen de esos asentamientos ilegales producidos por colonos israelíes allí en ese territorio. Sin embargo, los colonos dicen textualmente, según recoge el New York Times, la distribución masiva de armas a civiles es necesaria para evitar que se repitan los ataques de Hamás. Y también dicen que es necesario crear escuadrones de seguridad. Por tanto, estas preocupaciones de los funcionarios estadounidenses parece que se van a quedar en eso, en preocupaciones. Por otra parte, hemos destacado la portada de hoy del Jerusalem Post, este periódico conservador israelí, que dice que el ejército israelí mostró evidencias de que Hamás utiliza los hospitales en Gaza como escudos. Además, menciona a David Hagari, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, diciendo que habían enviado SMS y llamadas a los teléfonos gazatíes diciendo que tenían que evacuar inminentemente el norte de la Franja de Gaza y que la crisis de combustible que se inventó Hamás, pues era eso, todo un invento. Por otra parte, hemos destacado un artículo de opinión del Middle East Eye, una opinión de Muhammad Ayyash, que dice que los gobiernos del mundo árabe han traicionado a Gaza y es hora de cambiar la historia. Dice esta opinión de Ayyash que los gobiernos del mundo árabe deben cortar vínculos con Israel para, textualmente, restaurar la legitimidad ante el pueblo que gobiernan, y que si no lo hacen es posible que se enfrenten a una primavera árabe mucho más feroz que la del año 2011, ya que los pueblos árabes quieren medidas concretas de sus gobernantes y que por ello el mundo árabe necesita nuevos liderazgos. Dice textualmente la opinión, para pasar de ser una línea en las notas a pie de página en la historia a escribir un libro totalmente nuevo. Por otra parte, hemos destacado ya para finalizar este bloque una pieza del Arab News, de este periódico de Emiratos Árabes Unidos, que cita al representante permanente de Pakistán ante la ONU y dice que Israel actúa con total impunidad por los dobles e incluso triples estándares del orden internacional. Dice, no es que el sistema de reglas internacionales esté fallando, sino que no se aplica de manera uniforme. Por tanto, dice que el pecado original no está en los ataques de Hamás del 7 de octubre, sino en la ocupación ilegal de Israel sobre los territorios palestinos. Marta, y precisamente esta doble o triple moral se ha criticado mucho respecto a lo que ha sido la guerra en Ucrania, ¿no? Precisamente vamos a ello en esta guerra que también está en curso, aunque haya quedado un poco opacada por lo que sucede en Medio Oriente. Volodymyr Zelensky dijo en una entrevista en exclusiva a NBC que, sin embargo, esa guerra no está en un punto muerto. Efectivamente, y desdecía un poco Zelensky en Meet the Press, en la exclusiva con NBC, que desdecía a su propio general Valery Zaluzhny cuando dijo que la guerra entraba en un punto muerto y que la contraofensiva pues no estaba dando resultados. Zelensky, en esta entrevista ayer en la NBC, reconoció que hay un cansancio generalizado por parte de los aliados occidentales, pero que su ejército está planeando nuevas estrategias. Acusó también a Rusia de patrocinar al grupo islamista Hamás y siguió pidiendo más armas para Estados Unidos. Dijo que Ucrania no va a ceder ante la presión del terrorista Putin. Escuchemos un fragmento. I have a lot of power.
Tengo mucha energía, pero incluso sintiéndome fuerte y teniendo tanta ambición, eso no significa que quiero que luchemos toda nuestra vida, porque el precio es alto, como dije. To fight all our life, because the price is high, like I said. Porque la guerra se lleva lo mejor de nosotros, los mejores héroes, los mejores hombres, mujeres, niños. Men, women, children, that's it. Pero no estamos listos para darle nuestra libertad a este To this terrorista Putin. Marta, pasamos a Estados Unidos. Una encuesta publicada ayer por el New York Times no arroja buenos números para Joe Biden, en cambio sí para Donald Trump. Así es, Rosa, las nuevas encuestas de cara a las elecciones del 2024 pues le ponen las cosas feas al presidente Joe Biden. Esto lo retrata un artículo del New York Times que dice que Biden está perdiendo contra Trump entre los grupos poblacionales de jóvenes, no blancos e hispanos. Los votantes están decepcionados con Joe Biden, este grupo de votantes, en detrimento incluso de la propia vicepresidenta, que ha mantenido un perfil muy bajo, Kamala Harris. Dice, no obstante, el New York Times que Biden necesita revitalizar a los votantes de los distritos demócratas tradicionales en esa pugna porque Donald Trump sigue generando mucho rechazo. Sin embargo, el Washington Post dice que Trump ya está planteando estrategias de cara a su eventual reelección. Dice concretamente que ha subcontratado la estrategia a una asociación de expertos de derecha en Washington llamado Proyecto 2025 y que buscan una intervención de facto del Departamento de Justicia, investigar y procesar a todos aquellos críticos con su gestión, incluso a miembros del FBI y a miembros del propio Departamento de Justicia, que quieren nombrar a un fiscal especial para investigar a la familia de Joe Biden e incluso el despliegue del ejército a nivel nacional bajo el paraguas de la ley de insurrección si hay protestas en su contra. Eso dice el Washington Post. Interesante esto que dice el Washington Post. Sin duda, Marta, muchísimas gracias por esta crónica. Nos vemos mañana. Gracias, Rosa.